Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo algunas leyendas de terror de Latinoamérica. Si les gusta el video traeré más leyendas en un futuro, así que denle like y comenten para más contenido. Sin más les dejo con el video. La leyenda de La Llorona es un relato profundamente arraigado en la cultura de México desde la época colonial hasta la actualidad. Su protagonista es una mujer de cabello largo que, vestida de blanco, vaga por las noches en las encrucijadas, lamentándose y buscando a sus hijos con desgarradores gritos. La Llorona es una leyenda con un fuerte arraigo en el país, especialmente vinculada a la cultura mexica. Su aparición se asocia con oscuros presagios relacionados con la llegada de los españoles al antiguo México. Sin embargo, el mito de La Llorona tiene paralelos en otras culturas mesoamericanas, como deidades mayas, zapotecas y purépechas similares a la Cihuacóatl, la diosa asociada con el mito en los territorios nahuas. Un ejemplo claro de estas figuras es Lastabay, un espíritu femenino que asedia a los hombres en los caminos de la península de Yucatán, y que tiene raíces en el panteón de los dioses mayas. Si bien La Llorona se origina en la mitología prehispánica, su conversión en leyenda popular se consolidó durante la época colonial. La figura de La Llorona actual, un alma en pena que vaga por las calles buscando a sus hijos, se originó en el México de mediados del siglo XVI. Los relatos de la época hablan de una mujer que deambulaba por las calles de la ciudad por la noche, vestida de blanco y con un velo en el rostro. Sus recorridos se caracterizaban por los lamentos que lanzaba al aire buscando a sus hijos. La Llorona recorría diversas calles y a menudo cruzaba la Plaza Mayor, actual Zócalo, dirigiéndose hacia el oriente de la ciudad, donde la figura fantasmal se desvanecía en los restos del lago central. Los orígenes de esta figura son mucho más antiguos, remontándose a mitos prehispánicos y diversas representaciones de diosas madres como Cihuacóatl, Coatlicue o Tonantzin. Esta leyenda es uno de los presagios oscuros que predijeron la caída de Tenochtitlán. Se escuchaba a menudo a una mujer llorar y gritar por la noche: «Hijitos míos, ya debemos irnos lejos», y a veces decía: «Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?». Cihuacóatl comenzó a aparecer en el lago de Texcoco hacia el año 1500. Los sacerdotes expertos en astrología interpretaron su presencia como una advertencia de los eventos que afectarían a los mexicas. Moctezuma temía lo peor, y los sacerdotes explicaron que Cihuacóatl salió de las aguas para alertar sobre el destino que los mexicas enfrentarían. Estos eventos fueron interpretados tras la conquista como una advertencia de la inminente destrucción del imperio mexica. Fray Bernardino de Sahagún también menciona estos eventos en su Historia General de la Historia de la Nueva España, también conocida como Códice Florentino, y Miguel León Portilla lo cita en la Visión de los Vencidos. Los presagios predijeron la llegada de hombres extraños desde el oriente, que someterían al pueblo y a su imperio, trayendo llanto y desgracia a los mexicas. La leyenda de La Llorona en su forma moderna comenzó a tomar forma a partir de la época colonial, cuando se popularizó la historia de una mujer indígena conocida como Malinche, que se convirtió en amante del conquistador Hernán Cortés. La pareja tuvo un hijo, pero Cortés se lo arrebató cuando regresó a España, sin que ella pudiera evitarlo. Desde entonces, el nombre Malinche se convirtió en sinónimo de traición para los indígenas, y se relacionó con la maternidad dolorosa y humillante por la pérdida de su hijo Martín Cortés. La Iglesia Católica influyó en la leyenda, asociando a Malinche con la condena al sufrimiento y al vagar por el inframundo por sus amores prohibidos y su incapacidad para cumplir con los deberes de madre. Hacia el siglo XVIII, varios cronistas identificaron a la indígena como La Llorona y como la Mala Madre, transformando así el mito de Cihuacóatl en leyenda y desvinculándola del agua para convertirla en un espíritu en pena que lamenta la pérdida de sus hijos. En Ciudad de México, una leyenda famosa de La Llorona se desarrolla en una casona en Coyoacán, una de las zonas más tradicionales de la capital. La historia sitúa los lamentos nocturnos en una casona de la época colonial supuestamente perteneciente a Hernán Cortés. Frente a la casona hay un templo conocido como La Conchita. Se dice que la mujer que se lamenta es la Malinche, afligida por el abandono de Cortés y la separación de su hijo. Según la leyenda, quienes se casan en el templo enfrentarán una unión que no perdurará. Sin embargo, la leyenda que se popularizó en esta época cuenta que en una época antigua en México, vivía una mujer hermosa de nombre María. María era joven y estaba enamorada de un hombre apuesto con quien tuvo 2 hijos. Sin embargo, su pareja la abandonó por una mujer más joven y de mejor posición social.
Llena de ira y desesperación, María, en un momento de locura, ahogó a sus propios hijos en un río. Cuando se dio cuenta del horror de sus acciones, intentó rescatarlos, pero ya era demasiado tarde. Llenándose de culpa y remordimiento, María quedó atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Desde entonces, se dice que María vaga por las noches, vestida de blanco y con el rostro cubierto, lamentándose y buscando a sus hijos perdidos. Su llanto desgarrador se escucha en los rincones más oscuros y solitarios, especialmente cerca de ríos y cuerpos de agua. Se dice que aquellos que escuchan su llanto corren el riesgo de ser arrastrados por ella, ya sea para que los acompañe en su eterna búsqueda o para que sufran un destino similar al de sus hijos. La leyenda de La Llorona, en su forma actual, sirve como advertencia sobre las consecuencias del amor desmedido, la traición y la desesperación. Es un recordatorio de que los actos impulsivos pueden llevar a tragedias irreparables y que el remordimiento puede perseguir a quien lo causa incluso más allá de la muerte. En marzo de 1958, la comunidad de Canóvanas, Puerto Rico, fue sorprendida por un misterioso evento. Al menos 150 animales, desde perros hasta cabras, fueron encontrados muertos. Los cadáveres no mostraban signos claros de lo que les había ocurrido, solo que su sangre había sido completamente extraída. Los habitantes, desconcertados por la situación, apuntaron a un único culpable, el chupacabras. Desde entonces, esta misteriosa criatura ha sido culpada de la muerte de miles de animales en todo el continente, desde Chile hasta Estados Unidos. Aunque se ha hablado mucho sobre la criatura, nadie ha podido determinar con certeza qué es o cómo luce, lo que ha consolidado al chupacabras como una leyenda urbana. A continuación, se detalla su historia. El chupacabras es una criatura mítica, conocida por atacar a animales en zonas ganaderas o rurales. Sus víctimas, a las que drena la sangre a través de 3 agujeros en forma de triángulo invertido, incluyen animales domésticos como cerdos, cabras, gatos, perros, ovejas y vacas. Aquellos que afirman haberlo visto lo describen con una apariencia reptiliana, con piel escamosa de color gris verdoso con manchas negras, garras, espinas afiladas en la espalda y ojos prominentes. Los expertos en criptozoología, pseudociencia que investiga la existencia de criaturas míticas, sostienen que el chupacabras mide menos de 1.50 metros y opera principalmente por la noche, atacando por sorpresa a sus presas, lo que hace que sea casi imposible de capturar. Desde los primeros informes de sus supuestos ataques en Puerto Rico, donde también se le dio su nombre popular, el chupacabras ha sido avistado a lo largo de todo el continente. En México, por ejemplo, se le atribuyó la muerte de numerosos animales mutilados en Nayarit a mediados de los 90, durante una de las crisis económicas más profundas de la historia del país. El chupacabras también ha sido vinculado a ataques en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Incluso se han reportado casos de animales muertos y sin sangre en China, Filipinas y Rusia. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia sólida de la existencia del chupacabras. La mayoría de los ataques atribuidos a esta criatura pueden explicarse por causas naturales o intervención humana. Por ejemplo, algunos ataques se deben a perros, zorros u otros depredadores. En varias ocasiones, lo que se ha capturado como chupacabras ha resultado ser un animal salvaje. En otras ocasiones, los ataques fueron perpetrados por personas en busca de atención, causando daño a la propiedad o promoviendo un mito. Aunque algunos continúan creyendo en la existencia del chupacabras, la mayoría de los científicos y expertos descartan esta posibilidad. Como resultado, el chupacabras permanece en el ámbito de las leyendas folclóricas y mitos urbanos, atrayendo a seguidores diarios, pero sin base científica para ser considerado real. Los llanos de Colombia y Venezuela son el hogar de una extraña criatura conocida como el silbón. Este espectro ha rondado estas zonas desde tiempos antiguos, acosando a los transeúntes. Algunas personas se atreven a aventurarse en estas zonas desérticas sin conocer la leyenda o desafiándola temerariamente. La leyenda cuenta que el silbón, conocido también como el silbador en ciertas zonas de Colombia, se anuncia a través de un escalofriante silbido. Si el sonido parece muy cercano, en realidad está lejos,
pero si el silbido se escucha a lo lejos, el ser está peligrosamente cerca. Aquellos que han escuchado el silbido del silbón y vivido para contarlo lo describen como algo sobrenatural. El sonido puede producir una sensación de frío indescriptible en la piel. Lo que hace al silbón tan amenazante es su capacidad de engaño. Según el folclore de Colombia y Venezuela, esta criatura se manifiesta sobre todo en el verano, cuando los llanos están secos. El silbón espera pacientemente, recogiendo polvo entre sus manos, a que alguien se atreva a adentrarse en sus dominios. Sin embargo, se dice que el silbón, descrito como un ser muy alto y desgarbado, también puede aparecer en épocas de lluvia o humedad. Como ocurre con muchas leyendas, existen diversas versiones sobre la historia. ¿Por qué persigue el silbón a sus víctimas y qué les hace? Algunos dicen que siente predilección por los borrachos, a quienes ataca para succionarles el aguardiente contenido en su sangre a través del ombligo. Otros afirman que el silbón prefiere atacar a los mujeriegos, torturándolos y descuartizándolos para luego guardar sus huesos en el saco que siempre lleva consigo. Este saco es uno de los rasgos más distintivos del silbón, y tiene una oscura historia detrás. La leyenda de este ser se remonta a mediados del siglo XIX en las llanuras de Guanarito, estado de la Portuguesa, Venezuela. Desde allí, la historia se extendió a otras zonas del país y llegó a Colombia, donde también es muy conocida. Se dice que el silbón era un joven que un día fue testigo de cómo su padre abusaba a su esposa. Enfurecido, el joven estranguló a su padre hasta matarlo. Al darse cuenta de su crimen, su abuelo lo castigó severamente. Lo ató a un poste, le dio cientos de latigazos y lavó sus heridas con aguardiente. Finalmente, soltó a un par de perros para que devoraran al parricida. Pero el castigo no terminó allí. El abuelo condenó a su nieto a cargar los huesos de su padre en un saco por la eternidad. Cuando murió, el joven se transformó en un alma en pena que encontró refugio en la soledad de los llanos. Su silbido, que sirve como advertencia a sus víctimas, le otorgó el apodo por el que es conocido. No debes caminar solo por las noches en los llanos. Si escuchas al silbón, corre por tu vida, especialmente si el silbido suena a lo lejos, perdido entre el polvo seco. La leyenda sostiene que la única manera de escapar de este espectro es a través del ladrido de un perro o el chasquido de un látigo, ya que estos sonidos le recuerdan el momento de su trágico final. La leyenda del cadejo, presente en casi toda Centroamérica, México, y hasta el extremo sur en Argentina, es conocida por describir dos tipos de perros grandes con ojos rojos y brillantes. Estos perros, conocidos como espectrales o fantasmales, incluyen uno blanco que está asociado al bien y actúa como un guardián protector, cuidando a borrachos y a personas que regresan a casa tarde por la noche. El otro es un perro negro, relacionado con el mal, que ataca o incluso mata a personas inmorales. Los dos tipos de cadejos se enfrentan en batallas feroces, dando a las personas puestas en peligro por el cadejo negro la oportunidad de escapar. Sin embargo, los cadejos negros suelen atacar a personas que no son protegidas por los cadejos blancos. En la mitología mesoamericana, existía la creencia en los nahuales, espíritus animales que protegían a las personas. Además, los Xoloitzcuintle, una raza de perros, se pensaba que acompañaban a las almas de los fallecidos en su tránsito por el inframundo. Los españoles trajeron consigo leyendas europeas sobre perros fantasmas y la creencia en ángeles guardianes y demonios que acechan a los humanos. La fusión de estas creencias durante la colonización dio origen a mitos como la leyenda de los cadejos, que combina elementos de ambas tradiciones. El cadejo blanco y el negro pelean interminablemente como ángeles contra demonios, y como los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. En Honduras, se cree en ambos tipos de cadejos. El blanco protege a las personas buenas, mientras que el negro ataca a las malas. El cadejo negro aparece a la medianoche, pero solo puede dañar a los malvados, ya que los buenos están protegidos por el cadejo blanco. En El Salvador, la leyenda cuenta que Dios creó al cadejo blanco para proteger a las personas de los males del mundo. Satanás, celoso de esta creación, creó al cadejo negro para contrarrestar los esfuerzos del cadejo blanco y frustrar los planes divinos. El cadejo blanco protege a aquellos que se cruzan en su camino, mientras que el negro ataca a cualquiera que se le presente. Ambos cadejos se enfrentan en combates feroces.
Una variante de la leyenda salvadoreña narra que el cadejo negro persigue a quienes deambulan por las noches, hipnotizándolos con sus ojos rojos y robándoles el alma, dejándolos aturdidos por el resto de sus vidas. Una condición conocida como haber quedado jugado por un mal espíritu. México. En México, especialmente en el estado de Chiapas, la leyenda del cadejo se refiere principalmente al cadejo negro. Este perro se manifiesta por las noches y se revela por su olor a putrefacción y el llanto de los perros en la zona. Se cree que el cadejo negro devora a las crías de los perros, por lo que se aconseja proteger a los cachorros si se sospecha de su presencia. Si el cadejo negro se acerca, se recomienda caminar con los pies juntos y ofrecer un escupitajo en la palma de la mano como muestra de respeto. En la costa chiapaneca, existe la creencia de que ciertos brujos pueden transformarse en cadejos negros para cometer fechorías como matar gallinas, aterrorizar a las mujeres o robar en casas. Costa Rica. En Costa Rica, el cadejo es un gran perro negro con cadenas, ojos rojos brillantes y características de cabra y jaguar. A pesar de su apariencia, protege a los borrachos y espanta a los niños desobedientes. En una versión costarricense de la leyenda, un sacerdote desvió a su comunidad hacia el pecado, siendo castigado por Dios convirtiéndolo en un perro negro durante 100 o 300 años. Otra versión cuenta la historia de un borracho maltratador castigado por su hijo mayor, quien se disfrazaba de monstruo para asustarlo por las noches. Guatemala. En Guatemala, el cadejo es un perro fantasmal negro o blanco con ojos incandescentes. Protege a los borrachos mientras intentan regresar a casa o duermen en la calle, pero hay ambigüedad respecto a sus colores y actitudes. Nicaragua. En Nicaragua, el cadejo blanco protege a los hombres que están despiertos hasta tarde, siguiéndolos hasta sus hogares. El cadejo negro, con un collar blanco, ataca a los trasnochadores, golpeándolos y dejándolos aturdidos. Argentina. En Argentina, la leyenda del perro familiar o familiar es similar a la del cadejo negro. Se dice que este perro demoníaco es grande, con ojos rojos, cadenas y es asociado con el diablo. La leyenda se originó en el siglo XIX en la provincia de Tucumán, donde se creía que los patrones hacían pactos con el diablo para obtener riqueza a costa de sus trabajadores. La leyenda del cadejo es una combinación de creencias indígenas y europeas sobre perros espirituales y guardianes. En cada país, hay diferentes versiones de la leyenda que varían en cuanto a los roles y características del cadejo negro y blanco. El lobizón es una de las 7 criaturas mitológicas de la cultura guaraní, siendo el 7º hijo de Taú y Queraná. Es una criatura mitad humana y mitad bestia, similar a la leyenda europea del hombre lobo, y es un mito muy conocido en Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. La creencia popular sostiene que el 7º hijo varón de una familia se convierte en lobizón al llegar a la adolescencia. La leyenda describe al lobizón como un ser que se asemeja a un perro robusto con orejas grandes, pelaje denso, patas y pezuñas, y ojos que emanan fuego. Ataca a las personas que invaden su territorio y se dice que cualquier persona mordida por él, o incluso salpicada por su sangre o saliva, se convertirá en lobizón. Para ahuyentarlo, se recomienda portar un crucifijo y rezar repetidamente en un bosque a medianoche. El lobizón interfiere con la vida de ultratumba y manipula el destino de las almas. Se transforma en un perro o lobo temible con dientes afilados en la noche, especialmente los martes y viernes, y se alimenta de cadáveres en los cementerios. Busca a seres humanos para convertirlos en lobizones, logrando su objetivo al asustarlos y pasar por debajo de sus piernas. El lobizón se reconoce por su hedor nauseabundo y su aspecto terrorífico que congela la sangre y enloquece a las personas. Al amanecer, regresa a su forma humana. La leyenda también sostiene que si un lobizón es herido con un cuchillo, recupera su forma humana de inmediato. Como humano, se presenta como una persona sucia, cansada, esquiva, con una mirada triste y cabello desordenado. Ante su apariencia, las personas no saben si sentir compasión o miedo, dudando si es o no el lobizón. En Paraguay y Argentina, desde el siglo XIX, existe la costumbre de nombrar al presidente de la nación como padrino del 7º hijo varón de una familia. Esto surgió como una forma de evitar el sacrificio del 7º hijo debido al temor de que fuera un lobizón. Esta tradición fue formalizada en 1907 con el presidente José Figueroa Alcorta y más tarde, el 12 de marzo de 1973.
El presidente Juan Domingo Perón legalizó esta costumbre a través del decreto 848, conocido como la Ley de Padrinazgo Presidencial. Esta ley otorga becas completas para estudios primarios y secundarios al séptimo hijo varón de cualquier familia. En las regiones montañosas de Venezuela se cuenta la leyenda de la Sayona, transmitida de generación en generación. Esta historia narra el mito de una mujer misteriosa y hermosa que persigue a hombres infieles. El origen de la leyenda de la Sayona se remonta a la época de la conquista española de América. Se cuenta que una mujer llamada Casilda, celosa y vengativa, mató a su esposo y a su madre, creyendo que mantenían una relación amorosa. En su lecho de muerte, la madre maldijo a Casilda, condenándola a vagar sin descanso como un espíritu atormentado, buscando hombres infieles en los caminos de los pueblos para seducirlos y luego eliminarlos. La Sayona es descrita como una mujer de gran belleza, con un vestido blanco y larga cabellera negra, pero su rostro permanece oculto bajo un velo. Al encontrar a un hombre infiel, lo persigue y lo castiga con su látigo, dejando cicatrices como testimonio de su infidelidad. Se dice que la Sayona es un ser sobrenatural con la capacidad de aparecer y desaparecer en cualquier momento. Su presencia se siente como una brisa fría o se escucha su risa durante la noche, advertencias para los hombres infieles. Además, algunos creen que puede transformarse en animales como un perro o un lobo. Pese a su apariencia aterradora, muchos hombres han intentado seducir a la Sayona, pero ella siempre los rechaza, pues su corazón sigue roto por la infidelidad de su esposo y busca venganza en los hombres que actúan como él. La leyenda de la Sayona ha sido representada en el cine y la literatura, manteniendo siempre su esencia de una mujer herida, que busca venganza contra los hombres infieles. Esta historia sigue siendo contada como una advertencia para aquellos que planean traicionar a sus parejas. Además de ser popular en Venezuela, diferentes versiones de esta leyenda existen en otros países de América Latina. En Colombia, la leyenda de una mujer llamada Sarona es similar a la de la Sayona. En vida, Sarona era conocida por su belleza. Pero su historia cuenta que, por motivos desconocidos, destruyó las vestiduras sagradas de un sacerdote, recibiendo una maldición que la condenó a vivir con hambre eternamente. Se volvió un ser monstruoso y se dice que devoró a su hermano. Desde entonces, vaga por las noches, seduciendo y devorando a hombres borrachos e infieles. En México, la Sayana es una figura conocida en la cultura popular. La leyenda relata la historia de una mujer cegada por los celos irracionales, que asesinó a su marido e hijo, luego prendió fuego a la casa de su madre y la confrontó con un machete en mano por su supuesta infidelidad. Aunque su madre lo negó, la Sayana la apuñaló en el vientre, provocando que la mujer la maldijera, condenándola a vagar por el mundo persiguiendo a borrachos, infieles y chismosas. El Cariciri es una figura mítica de origen aymara que se extiende desde Puno hasta la zona norte de Potosí, Bolivia. También conocido como Cariciri o Liquichiri, su nombre significa en quechua el chupador de grasa. En otras zonas, se le llama pistaco, ñaca o caricari. Los habitantes de la región lo describen como un ser antropomórfico de cabello amarillo, imponente, cruel y de actividad nocturna. Al encontrarse con él, las personas comienzan a sentirse mareadas y desorientadas, permitiéndole al Cariciri extraer la grasa corporal de sus víctimas, dejándolas en un estado de agonía extrema. Se cree que, antes de la conquista española, el Cariciri era una entidad maligna invisible que causaba enfermedades consumptivas al extraer la grasa de sus víctimas mientras dormían. Tras la conquista, los andinos asociaron a los verdugos con el Cariciri debido a las prácticas de degollar a los ajusticiados y despedazar sus cuerpos. Creencias que se fusionaron con las historias sobre frailes y verdugos nocturnos. Los frailes que se presentaban en lugares de ajusticiamientos eran percibidos como maléficos, vistiendo hábitos ensangrentados, capuchones oscuros, y portando campanas cuya resonancia inquietaba a los pobladores. Estos individuos eran temidos por alimentarse de carne humana, especialmente de niños. A lo largo del tiempo, las figuras del verdugo y el fraile se fusionaron en la memoria colectiva de los andinos, y el Cariciri se convirtió en un personaje emblemático que encarna estas creencias sombrías. Con el paso de los años, el miedo a los frailes solitarios en caminos desolados y silenciosos también alimentó la leyenda, vinculándolos con el Cariciri.
Cuando una persona sufre dolores abdominales o presenta una mancha roja en la piel, se cree que el cariciri se ha vuelto invisible para extraerle la grasa más cómodamente, lo que lleva al afectado a rechazar remedios y, en última instancia, a encontrar la muerte. En la época colonial, los frailes se convirtieron en símbolo de escasez y hambre en las áreas rurales, ya que se pensaba que recogían todos los víveres en sus grandes bolsas gracias a sus habilidades mágicas, dejando a los campesinos sin recursos y al borde de la inanición. La presencia de frailes en las minas andinas era considerada de mal agüero, pues se temía que los espíritus de las profundidades de las montañas ocultaran las vetas de minerales como castigo por la profanación. En la década de 1930, en las minas de Puno, los mineros se oponían a las ceremonias religiosas por miedo a que la presencia de un sacerdote atrajera la mala suerte. Los espíritus subterráneos podrían ocultar las vetas o causar enfermedades a los mineros. La leyenda del cariciri sigue viva en la actualidad, especialmente en las comunidades rurales andinas, donde aún se teme la entrada de personas de cabello rubio por su posible conexión con el cariciri. Manuel Centeno, en una ocasión, presenció la exhumación de un cadáver con signos de haber sido atacado por el cariciri en la provincia Muñecas del departamento de La Paz. El médico forense atribuyó la muerte a una peritonitis fulminante, pero los lugareños creían que fue obra del cariciri. La herida que produce el cariciri deja una cicatriz fina en el abdomen y, en casos extremos, conduce a la muerte si la víctima es débil. Según María Quispe, quien afirma haber sido víctima del cariciri, este se manifiesta de diversas formas, desde un fuerte dolor de cabeza con vómitos y diarreas que pueden llevar a la muerte. A menudo, se pregunta a sus hijas si han dormido en transporte público, ya que ese es un indicio claro de la presencia del cariciri. Hay diversas interpretaciones sobre la verdadera naturaleza del cariciri. Algunos dicen que es un ser invisible. Otros lo describen como un hombre común en busca de víctimas. Algunos lo asocian con un sacerdote que actúa en nombre de Dios, aprovechándose de las personas. También se dice que lleva una capucha que solo deja ver su rostro pálido, cubierto de tierra, como si hubiera salido de una tumba. El objetivo del cariciri es extraer la grasa corporal de sus víctimas. Esta grasa es vital para el cuerpo humano y su ausencia puede provocar la muerte instantánea o en pocos días. Algunos especulan que, si es una persona normal, podría vender la grasa en el extranjero por un buen precio, mientras que si es un espíritu invisible, podría usar la grasa como alimento o fuente de existencia. Si se trata de un monstruo o muerto viviente, podría alimentarse de la carne de sus víctimas en lugar de extraer solo la grasa. Hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Si quieren más videos así, denle like, comenten y suscríbanse, eso me ayudaría mucho. Sin más, hasta el próximo video.